Buenas tardes. En esta presentación vamos a hablar un poco del libro egipcio, de las tablillas y papiros a la imprenta. El libro egipcio. Muy bien. Em, Se dice que desde el nacimiento de la cultura egipcia, los primeros habitantes que ocuparon la región del Nilo se agruparon allí en la era predinástica, antes de las dinastías, o de las grandes dinastías. Entonces, esta denominación se refiere al tiempo de los primeros pobladores en las riberas del río Nilo, en Egipto, antes de la conformación de las dinastías faraónicas. Ahora se sabe que alrededor de 5000 años antes de Cristo, durante la denominada Edad de Piedra, los egipcios ya eran campesinos y habían empezado a cultivar trigo y cebada y a criar y domesticar ganado. También erigieron ciudades de cabañas de lodo en lugares a salvo de la creciente anual del Nilo. Excavaciones recientes muestran que para 3500 a.C., algunos ya vivían en ciudades y habían dado los primeros pasos en la invención de la escritura. Dejaron objetos magníficos de marfil tallado y paletas de pizarra, al igual que vasijas finas, a menudo enterradas con sus dueños en tumbas de ladrillo. Esta hipótesis un poco le debate la idea de que el nacimiento de la humanidad se hallaba se fundó o se formó en Mesopotamia. Entonces la era predinástica terminó cerca del 3000 a.C., pues ya en 3100 comenzó la primera dinastía faraónica. Esta primera dinastía fue conformada por el rey Narmer o Menes, primer faraón, 3100 a.C. Cerca de 3000 a.C. se crearon dos estados, uno al norte y otro al sur. Narmer, el rey del sur, unificó los dos estados, lo que da inicio a las dos primeras dinastías, llamadas tinitas por su capital Tinis. Luego vino el Imperio Antiguo, la capital fue Menfis, fue una época de gran riqueza y creadora de las instituciones egipcias. Se construyeron las grandes pirámides, aparecieron la escritura y los escribas. Estos cumplen un rol protagonista en el desarrollo de la civilización egipcia. En el texto de escolar se sigue haciendo un recuento muy histórico, pero a saltos, de los distintos momentos o de distintos milenios y alguna información sobre el pasado de Egipto. Durante el segundo milenio, Egipto alcanzó su mayor esplendor y ocupó Siria y Palestina. En el primer milenio, la dinastía reinante es debilitada, hay dinastías extranjeras, Libia y Nubia. Sufren invasiones y estas invasiones extranjeras también participan en el gobierno de los faraones. En los siglos VII y VI a.C. Hubo la invasión asiria en el siglo VII y la persa en el siglo VI. En el año 332 a.C. Llega el macedonio Alejandro Magno y conquista Egipto. En el 305 a.C. al 30 a.C. es la formación del reino helenístico de los Ptolomeos. Duran estos años. Y después, en el siglo I después de Cristo, se incorpora el territorio egipcio al Imperio Romano y posteriormente al Imperio Bizantino. A partir del siglo VII después de Cristo, sucede la conquista musulmana de los territorios que hoy ocupan Egipto. La siguiente diapositiva habla un poco en el curso de la exposición del libro Historia, Manual Historia del Libro de Hipólito Escolar. Hemos decidido colocarles el libro egipcio versus el libro mesopotámico porque Escolar, en su recuento histórico y en sus relaciones, establece una especie de comparación o contraste entre la posición o la idea que tenían los egipcios del libro y y los mesopotámicos, ¿no? Y el libro en Mesopotamia, que ha sido el capítulo número 1 del libro de Escolar. Entonces él nos dice lo siguiente: el libro egipcio es solo un poco posterior al nacimiento del libro mesopotámico.
Las características del libro egipcio son diferentes a las del mesopotámico. Dice que tiene una historia similar. Tuvo una vida espléndida por 3 milenios, cae en decadencia en 2 milenios y resucita tras las excavaciones arqueológicas y el desciframiento de la escritura en la era moderna. Este otro título me pareció adecuado llamarlo Vigencia del libro egipcio, porque habla como una especie de también de resumen acerca de algunas de la trayectoria del libro en Egipto. Desde el tercer milenio antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo. Esa es la vigencia, el tiempo de vida de los papiros egipcios. Fue perdiendo relevancia por la influencia griega inserta por Alejandro Magno y luego por la dinastía tolemaica. Perdió vigencia con la conquista romana y el advenimiento del cristianismo. Los fieles cristianos veían a los papiros egipcios como símbolo del paganismo y por ello fue rechazado. Preferían la lengua y escritura griegas. La influencia del libro egipcio, ¿no? Ya esto sucede, el descubrimiento de esta piedra sucede en el mundo antiguo, pero la aparición su interpretación sucede en el siglo XIX. El sistema de escritura creado por los escribas egipcios solo fue usado por sus creadores, no se expandió fuera de las fronteras de la civilización egipcia. El soporte de la escritura egipcia, el papiro, fue adoptado por otros pueblos como propio, especialmente griegos y romanos, y el sistema de escritura jeroglífico creado por los egipcios solo puede ser descifrado en el siglo XIX. Para ello fue determinante los progresos en el estudio de una losa de basalto negro denominada piedra de Rosetta. Esta losa se encontró en la antigüedad, pero se estudió y se descifró fue en el siglo XIX. El sistema jeroglífico egipcio convivió con la escritura demótica y con el griego antiguo, como ejemplifica la piedra. El desciframiento de la piedra de Rosetta en el siglo XIX lo realizó el francés Jean-François Champollion, quien tuvo la hipótesis de que su escritura contenía ideogramas, signos como letras en una lengua similar al copto. La palabra jeroglífico es griega y significa escritura sagrada, pues los griegos la vieron en los templos egipcios y en monumentos conmemorativos como en estelas funerarias. La escritura jeroglífica se usó desde el año 3000 a.C. hasta finales del siglo IV después de Cristo. La escritura jeroglífica tuvo un carácter ornamental, pero también se usó en papiro con tinta en fecha temprana. La preocupación estética de los escribas egipcios fue muy influyente, por lo que podían sacrificar la claridad por la belleza. A ellos les interesaba especialmente su ideal de belleza en torno a las inscripciones, a los epigramas y a la escritura jeroglífica en los soportes del papiro, a efectos de mostrar una cierta estética que mostrara, pues, que no importaba mucho si había redundancias en el mensaje o si faltaba información, pero lo que más importaba para ellos en ese momento era que quedaran adecuadamente trazadas los jeroglíficos. Aquí tenemos una fotografía de la piedra Rosetta en blanco y negro y alto contraste para permitir su lectura en los 3 idiomas que tenía, ¿no? Los jeroglíficos egipcios, la escritura demótica y el griego antiguo en escritura uncial, que sería la tercera parte de la piedra. Esa piedra formaba parte de una estela funeraria. Entonces, el libro material Egipto, ¿no? Los jeroglíficos y otros sistemas de escritura. Todo esto convivió también en la cultura egipcia. Además del sistema jeroglífico, los egipcios emplearon otros tipos de escritura. Por ejemplo, la propia escritura cursiva jeroglífica, la escritura hierática o sacerdotal o sagrada, la escritura demótica, que fue creada a mediados del primer milenio y se empleó en los usos civiles, y posteriormente la escritura copta o egipcia a partir del siglo IV después de Cristo.
Este idioma y este sistema de escritura, el copto, consta de 32 letras, 25 fueron tomadas del alfabeto griego y las 7 restantes de la escritura demótica. El copto se usó para la predicación del cristianismo. Cuando el país se islamizó, se refugió en el campo como lengua litúrgica de los cristianos y ha perdurado en algunos pueblos. En las imágenes de la derecha tienen ejemplos, perdón, de la izquierda tienen ejemplos de distintos tipos de escritura: jeroglífica, que es sumamente simbólica, representativa, es ideográfica; la escritura hierática, demótica; y el copto actual, que es como la unión del griego y el copto antiguo. La siguiente diapositiva muestra el libro egipcio Creación del papiro, que esto fue precisamente una de las innovaciones más importantes que ofreció Egipto al mundo y su civilización. Una innovación introducida por los egipcios fue el uso de la tinta y la creación del papiro. Entonces, la aparición de la tinta y la aparición del papiro en tanto técnica fue precisamente esa contribución importantísima de la cultura y la civilización egipcias para el mundo. El papiro se parece un poco a nuestro papel, sobre todo en el color, en la flexibilidad, en la tersura y facilidad para recibir la tinta sin que se corra. El nombre papiro viene de la planta Cyperus papyrus, que abundaba en el delta del Nilo y en tierras pantanosas poco profundas. El tallo del papiro es del brazo de un hombre y alcanza una altura de 3 a 6 metros. Los egipcios usaron el Cyperus papyrus para obtener el soporte de la escritura, pero también para fabricar esteras, cuerdas, velas de barcos, ropas, calzado e incluso pequeños botes. Se utilizó tanto esta planta, que abundaba en las riberas del Nilo y en las zonas pantanosas adyacentes, que llegó un momento en el que la planta prácticamente se extinguió. Aparentemente, actualmente han intentado reinsertarla en esos mismos territorios. En la imagen ustedes pueden ver que el tallo era el que se usaba muchas veces para hacer los filamentos de la escritura, y las hojas de arriba, bueno, tenía muchas hojas la punta, ¿no? Ese tallo era grueso y de ahí se picaban los filamentos que iban a formar parte después de un proceso de corte, de superposición, que iba a formar parte de la hoja de papiro y del rollo posterior. ¿Cómo se hacía el papiro? Bueno, los filamentos del interior de la planta se extraían con una aguja y se colocaban unos junto a otros en una superficie plana. Luego se superponía otra serie perpendicular, se presionaba con una materia compacta, se alisaba la hoja resultante. Se le daba una mano de cola, se prensaba, se secaba al sol. Para conseguir una superficie tersa, se pulía con piedra pómez y pulidores de marfil o concha. En la imagen pueden ver una representación de ese procedimiento de fabricación del papiro. El papiro resultante. Bueno, el papiro resultante del proceso anterior eran unas hojas finas que se podían doblar y enrollar. La altura de las hojas variaba entre 42 y 16 centímetros, la anchura llegaba hasta los 40 centímetros, los papiros eran flexibles y de color claro o blanco. Los mejores papiros provenían de los filamentos centrales de la planta, por ser más anchos y de mejor calidad. La humedad los hacía frágiles y los ennegrecía. Y si se les humedecía mucho y se secaba varias veces, podían deshacerse. Esa era parte digamos, de lo efímero del papiro y del problema que conllevaba. ¿Cómo se usó el papiro? Bueno, las hojas de papiro podían usarse sueltas, pero más formando rollos en una tira continua enrollable, que se conseguía pegando lateralmente las hojas con cuidado y puliendo después la juntura para obtener una superficie lisa en la que no tropezara la caña del escriba. El número de hojas variaba. Los más largos tenían 20, 30 o 40 metros de longitud. Los rollos se guardaban en jarras, cajas de madera o en bolsas de piel. El título de la obra se ponía en los receptáculos, a veces en una etiqueta exterior. Se escribía en una sola cara de la hoja de papiro, la cara escrita quedaba en el interior del rollo para protegerla. Muchas veces las junturas de todas las hojas de papiro para crear el rollo se pegaban con algún tipo de pegamento especial y después se pulían muy bien para unirlas todas.
¿Cuáles eran los instrumentos de los escribas egipcios? Bueno, se usa para la realización de estos papiros y estos rollos de papiros. Pues el rollo de papiro, una caña para pintar que tenía uno de los extremos machacado con lo que parecía un pincel, tintas minerales en polvo o también tintas vegetales, una esponja para borrar y un cuchillo para raspar. En la imagen ustedes pueden ver algunas tintas que en este caso del ejemplo de la imagen provenían de minerales, y aquí a la derecha también tienen unos ejemplos de algunos pinceles que eran producto de una caña que hacía las veces de pincel. La tinta de color y otros soportes. El color de la tinta se usó para destacar lo importante: títulos, encabezamientos, comienzo de un nuevo párrafo, signos auxiliares, correcciones, etc. El color permitió la ilustración, que en la época del Imperio Nuevo alcanzó su plenitud. Las ilustraciones se usaron para aclarar el texto en obras de medicina, astronomía, geografía y relatos funerales. A las ilustraciones se les concedió poder mágico. Se usó como soporte también las tabletas de madera, cubiertas con una ligera capa de yeso y también cascote, restos cerámicos. Las tabletas se solían usar con fines didácticos, especialmente en las escuelas de los escribas, como vamos a ver luego. Ciertas pieles se usaron para conservar lo que necesitaba recordarse. En la imagen de la izquierda tienen un tablero de escritura de un aprendiz de escriba que muestra los jeroglíficos formales, extrañamente espaciados y de formas inexpertas. Están muy separados y podemos darnos cuenta que eran precisamente como usaban esa tableta de madera cubierta con yeso para graficar y practicar en las escuelas de escribas, de manera que los profesores que enseñaban el arte del oficio pudieran corregir a los aprendices. Por eso era el espaciado, porque eran ejercicios previos en la formación de estas personas que se dedicaban al arte de la escritura jeroglífica. La importancia social del escriba egipcio. Bueno, los escribas, al igual que en Mesopotamia, gozaban de un gran prestigio. Existen numerosos textos donde se elogia el oficio del oficio de escriba. Había escribas seglares dedicados a la administración del Estado, tenían independencia en el obrar. Los escribas sacerdotales se encargaban del culto a los dioses, además intervenían en las luchas sucesorias, imponían sus criterios y conveniencias, por lo que los faraones los apreciaban y mimaban. Tanto unos como otros debían tener una sólida formación. En la imagen de la derecha pueden ver unos ejemplos, unas representaciones de escribas del modelo de granero de Mequetre del Reino Medio entre 1981 y 1975 a.C. Ahí están ellos en proceso de arreglar y de fabricar y de pulir y de eh, copiar pues sus textos. El rol del escriba egipcio. Bueno, uno de los roles que tuvo fue una posición importante en la sociedad egipcia antigua. Fue precisamente el mantenimiento del Estado egipcio. Ellos eran garantes de mantener el orden, mantener el status quo. La educación del pueblo llano y de las clases dirigentes. Ellos estaban encargados de la educación, también de administrar la riqueza de la región, del país. Favorecieron el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y la creación de nuevas fuentes de riqueza, y se dedicaron también a fiscalizar a los campesinos y artesanos para que dieran los tributos al faraón. Pero también no los abandonaron, sino también ampararon al pueblo y rigieron las instituciones y vigilaron el cumplimiento de las normas. Impusieron un riguroso código moral que trataron de cumplir y hacer cumplir. Las escuelas de escribas estaban destinadas a los hijos de la nobleza y de los propios escribas, pero también admitían muchachos de las clases inferiores, lo que permitió la renovación de la casta de los escribas. En la tableta de madera que está abajo tenemos otra tableta de escritura de un estudiante del periodo Reino Medio hacia 1981-1802 a.C. Las marcas rojas son las de un profesor corrigiendo la ortografía de su alumno. Pueden ver allí, les corrige precisamente la forma de graficado de los jeroglíficos.
Bueno, ¿cuál era el contenido del libro egipcio? Bueno, en principio enseñanzas y advertencias, es decir, literatura sapiencial o de educación moral, con consideraciones morales, preceptos y consejos atribuidos a personajes ilustres, a famosos, perdón, incluso a soberanos que no eran sus autores, a veces con forma de cuento. Algunas historias muy conocidas de este tipo de contenido en el libro egipcio o en los papiros egipcios son, por ejemplo, el habitante del desierto, estas historias, el campesino elocuente, el desesperado y su alma, o también eran textos satíricos, como la sátira de los oficios. Otro aspecto importantísimo del contenido de los papiros egipcios fue la literatura funeral, el libro de los muertos. Estos fueron papiros hallados durante las excavaciones modernas que aparecieron junto a las momias. En ellos se describe el juicio del alma o psicostasia. El muerto confesaba y mostraba su comportamiento en vida, de lo que se desprende el alto grado de moralidad de la religión egipcia, que castigaba todo acto que cumpliera el código moral impuesto por los dioses y mantenido por los escribas y sacerdotes. En la imagen de la izquierda, en la parte inferior, tenemos el libro de los muertos de Pinediem II o segundo. El texto está escrito en egipcio hierático y el que acompaña al dibujo en jeroglíficos. También se aprecia el uso del pigmento rojo y las uniones entre los papiros para crear el rollo, ¿no? Otras obras, tenemos también obras literarias narrativas. En este caso, estas historias eran de carácter originalmente oral. Los escribas, al transcribirlas, las pulían y les imprimían un tono grandilocuente. Un ejemplo muy conocido, el cuento de Sinoé, el cuento del náufrago, el cuento de los dos hermanos, etc. Muchos de los temas de estas historias han pasado a la literatura universal. Aquí tenemos en el ejemplo el papiro de Berlín de 3022, es el que conserva la copia más completa de la historia de Sinué, un noble que huye de Egipto para evitar las luchas por la sucesión tras el asesinato de Amenemhab I. Eso se ubica en los museos estatales de Berlín. También otro de los contenidos que aparecen en los textos o en los papiros egipcios son las obras poéticas. Es muy común la poesía religiosa, que contenía himnos como el dedicado a Atón, la poesía épica, como el poema de Cádiz sobre la victoria de Ramsés II. También hay una poesía lírica, que era alegre y sensual, que canta la alegría del amor y las penas de los amantes por la separación. También se conoce una obra dramática, El triunfo de Horus. Hipólito Escolar termina su exposición del capítulo número 2 de su libro, de la historia del libro, con este título, la pervivencia del pensamiento y la cultura egipcia, ¿no? Él nos dice que la cultura egipcia convivió con la cultura clásica y esto contribuyó en su difusión. Hay influencia, esa difusión se puede percibir una influencia en la religión cristiana, en los salmos y proverbios que aprecian que se muestran allí, se aprecian las influencias de la literatura de educación moral egipcia. La poesía hebrea heredó procedimientos técnicos y formales de la egipcia, por ejemplo, la división en estrofas, los paralelismos, el uso de metáforas, los juegos de palabras, etc. La transmisión de conocimientos aritméticos egipcios a la cultura griega también fue algo evidente. El calendario y lo principal, el rollo de papiro como forma material o soporte del libro, que fue adoptado inmediatamente por los griegos y los romanos posteriormente. Las excavaciones arqueológicas modernas han motivado la creación de la egiptología y la papirología, dos especialidades históricas que estudian respectivamente el mundo antiguo de Egipto y el arte de los papiros y la fabricación de los papiros en la antigüedad. Muy bien, aquí tienen entonces la actividad de aula número 6. Tras la lectura del capítulo 3 del libro egipcio de Hipólito Escolar, responde y razona sobre las siguientes preguntas. Son aproximadamente, en esta diapositiva hay 11 preguntas y en la siguiente hay otras más hasta contabilizar 23. Estas deben ser entregadas por ustedes yo después les diré para cuándo. Y bueno, y la otra parte, el ejercicio siguiente, estas fueron las actividades que se hicieron en el aula, la actividad de aula número 7, que se hizo con los asistentes,
que fueron estas 12 preguntas acerca del capítulo Los lectores silenciosos del libro Una historia de la lectura de Alberto Manguel. Recuerden que esta actividad también se hizo en el aula y deben entregarla a quienes no asistieron. El resto de las preguntas sobre el capítulo de los lectores silenciosos de Manguele son 23 preguntas en total. La actividad número 7. Y la actividad de aula número 8 consistió en este ejercicio sencillo de señalar los enunciados o las oraciones que sean verdaderas y falsas después de haber leído los lectores silenciosos. Estas son las fuentes que se consultaron, especialmente el manual de historia del libro de Hipólito Escolar, pero también sirvió la historia del libro del mismo autor del año 86 y aquí una guía que fue muy útil, el Antiguo Egipto, sobre todo para buscar las imágenes, y por supuesto una historia de la lectura de Alberto Manguel. Espero que pueda servirle esta presentación y estamos en contacto. Hasta pronto.